Queridos hermanos, hermanas, como se ha indicado con la liturgia que corresponde al quinto domingo de Pascua de Resurrección, si nos fijamos en la lectura propia del día domingo de Resurrección, la idea básica era que dice: Él había de resucitar de entre los muertos, es decir, el testimonio de los profetas y el propio testimonio de Cristo quedaba confirmado que Él había de resucitar de entre los muertos. Cuando estaban en el monte Tabor, pues Cristo mismo había mostrado a sus discípulos un pedacito, ¿verdad?, de la realidad de su gloria, para fortalecerle en medio de la tribulación. Y Jesús le dice: no digan a nadie lo que han visto y oído hasta que yo resucite. Y luego entonces en el segundo domingo escuchamos la frase aquella: a los 8 días, estando cerradas las puertas, se puso Jesús en medio de ellos y le dijo: paz a ustedes, paz a ustedes. Y ahí se introduce para nosotros un sacramento muy importante, porque después entonces dice: y a quienes les perdonen, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Ese texto de Juan 20, 19, 31, que es mucho más largo, recuerda varias cosas también a la vez. Recuerda la proclamación de reconocimiento, ¿verdad?, la proclama de fe de Tomás, que hoy lo volvemos a escuchar, en donde Jesús le dice: ven, trae tu dedo, mételo, toca las llagas de mis manos, ven, mete tu mano en el costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y la palabra del apóstol Tomás es clara: Señor mío y Dios mío. Es decir, una proclama de fe que no ha salido de él, sino que es la inspiración y la gracia misma. Porque la fe no es una decisión personal, sino ante todo es un regalo, una gracia de Dios en Cristo por el Espíritu. Y luego escuchamos en el tercer domingo de Pascua esa narración tan bonita y fundante de los discípulos de Emaús, que la descripción era que van tristes por el camino y tuvieron largo espacio para comentar. Decía la lectura de esa semana que era más o menos unos 30 estadios, que serían entonces unos 11 kilómetros, dependiendo del tipo de medida que se use y se compara, entre 11 a 12 kilómetros. Y dice que iban tristes, cabizbajos y hablando en pasado, con tristeza. Jesús se le acerca, le acompaña y le pregunta. Y entonces ellos dicen: ¿eres tú el único forastero que no conoce lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? ¿Qué cosa? Los de Cristo, los de Jesús el Cristo. Y dice una frase muy contundente: nosotros esperábamos. Entonces, ese esperábamos se convierte luego en gozo y alegría cuando Él hace ademán de seguir en el camino y dice: quédate con nosotros porque la tarde va cayendo. Y dice que los reconocieron al partir el pan, ¿verdad? Y dice que de inmediato desapareció de su vista. Y ellos, dejándolo todo, volvieron a Jerusalén y encontraron a los discípulos reunidos diciendo: era verdad, el Señor ha resucitado. La semana pasada era: yo soy la puerta de las ovejas. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas. Decía y respondía el Salmo. Cristo, el buen pastor de nuestras vidas, de nuestras almas. Y hoy complementa perfectamente diciendo que es camino, verdad y vida. Un día de esto fui a una entrevista con el doctor Pablo Mateos. Yo, por los años que conozco al doctor Pablo Mateo, es un urólogo famoso, lo conozco desde 2004,
porque él atendió a mi padre cuando ya tenía una situación de cáncer. Y además, pues entonces ha quedado esa confianza, por eso siempre en los últimos años es mi médico de cabecera. Y me pidió el día pasado que tuviéramos una especie de entrevista y conversación. Y la pregunta fundamental que el doctor Pablo Mateo me hacía, me dice: padre, ¿y por qué si la gente, sobre todo en Occidente, en cierta manera, lo tenemos todos, el hombre de hoy, la mujer de hoy, sigue en un estado de cierto vacío? En un estado de cierto vacío, de confusión, de oscuridad. Y precisamente el texto de hoy y los textos que hemos recibido durante todos estos domingos de Pascua tienen la respuesta. La respuesta es Cristo. Cristo es la respuesta a la derrota, al decaimiento, al desazón, a la oscuridad, a la confusión. En definitiva, a esa búsqueda constante del ser humano, la búsqueda de sentido que nos han dicho filósofos, teólogos, psicólogos, y así a través de la historia una pléyade de hombres y mujeres que siempre han intentado buscar una respuesta al ser, una respuesta al ser. Creo que dije así una frase en días pasados, que las cosas del ser no pueden ser llenadas con las cosas del tener. Para decirlo en un lenguaje más sencillo, lo que corresponde al espíritu ha de ser llenado con las cosas del espíritu. Lo que corresponde a la materia ha de ser llenado con las cosas de la materia, que siempre es limitada, Y por eso no habrá en el orden material humano una respuesta a los más profundos anhelos y deseos del ser humano, que siempre a mí me gusta repetirlo, como decía el Papa Francisco, que todo ser humano busca tres cosas fundamentales: belleza, verdad y bondad. Y las tres tienen única fuente, una sola y única fuente, que es Dios, fuente de belleza o de toda belleza, de toda verdad, de toda bondad. Por eso, mis amigos, que en este contexto de Pascua de Resurrección, la respuesta entonces diversa, pero en esencia la misma, es Cristo, a quien nosotros reconocemos no solamente como el Jesús de la historia, sino el Cristo que ha vencido la muerte, y por eso desde siempre la Iglesia lo ha proclamado, como verdadero Dios. Decimos eso en el credo en un ratito más: verdadero Dios y verdadero hombre, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Por eso, Cristo Dios, en Él ponemos nuestra confianza, nuestro horizonte, nuestra esperanza, porque Él es el camino. Muchos caminos nos ofrece la realidad de hoy, y al final nos encontramos con que el camino tiene un final, y un final de tristeza y de derrota. El cirio pascual, ¿verdad? El velón grande, como dicen alguna gente, el nombre es Cirio o Kyrios. Kyrios, del griego antiguo, significa eso, Señor. La noche de la vigilia pascual tiene ese contexto tan particular y tan simbólico profundamente, que nos habla de algo más allá de nosotros, que expresa que Cristo es luz. Por tanto, Cristo es camino y es luz. Cristo camino, verdad, la verdad. Hoy y de hace poco más de 200 años, porque siempre el ser humano se ha preguntado por la verdad, ¿verdad? Hasta Pilato dijo: ¿y qué es la verdad? En el orden práctico, lo que sí sabemos es que todos queremos conocer la verdad. Y hasta en el orden muy humano, en cosas sencillas, queremos saber la verdad. ¿Y qué es lo que nos pasa interiormente cuando no se nos habla con la verdad? Las relaciones quedan rotas. Y duele al corazón cuando no hay una respuesta con la verdad. Cuando uno mira a alguien a la vista y uno ve que, francamente, la boca dice una cosa y el sentir interior va por otro lado, duele siempre al corazón, porque queremos la verdad. Y sin embargo, hoy la sociedad en su
en sus diversos nichos y areópagos, es decir, lugares de donde se transmiten los discursos, importan poco la verdad, sino la conveniencia. Cristo es la verdad última y definitiva, la que da respuesta, como he dicho con la pregunta del doctor Mateo, al ser mismo del ser humano, que no otro puede satisfacer que no sea Dios mismo en Cristo por el Espíritu. Camino, verdad y vida. Buscamos la realización de nuestra existencia, la realización de nuestras vidas, y ponemos muchas veces nuestras confianzas en aquella cosa, como dije la respuesta, perecederas, en las cosas humano-materiales, y quedamos como frívolos, inertes, vacíos, y quizá con una imagen más campesina, con la cara ceniza. Porque cuando uno se encuentra que no había nada de lo que uno creía, entonces queda con la cara ceniza, totalmente. El ser humano que ha tenido cuotas de bienestar como nunca antes las había tenido, y sin embargo vamos con ese dolor, con nuestras mentes y corazones muchas veces rotas y sin sentido. Ustedes recuerdan, los que somos un poquito más viejos, habrán otros más viejos que yo acá, pero como siempre yo digo últimamente, hoy cualquier familia pobre hace un lío y le celebra un cumpleaños a un muchacho y gasta 150,000 pesos. Pero así como si nada. Pero gente humilde y pobre. Y si lo busca y lo gasta, porque lo va a pagar. Porque yo siempre hago el cuento. Que en mi campo eran 2 o 3 gente. Eso, mi padre vivía en una finca ajena. Pero a mi casa iba gente a coger pantalones apretados y camisa. Y eso era ahorita. A coger camisa y pantalones apretados porque tenía que ir para el pueblo, al médico o a una cosa muy importante. Imagínense que del campo mío, yo soy oriundo de Tenares, fueron, creo que fue a Moca, los más viejos se van a recordar del nombre de esos zapatos. Y se juntaron 3 hombres, mi papá y mi padrino de confirmación y otro compadre de mi padre. Se juntaron los 3 para lograr que le vendieran el zapato, ¿cómo era? Checoslovaquio. Lo más viejo. El zapato checoslovaquio. Y entonces creo que era como a 14 pesos y se lo dejaron a 12, porque eran 3, se juntaron los 3 y fueron un zapato a 12 pesos. Y además, todos los más viejos saben que los zapatos se colocaban en la solera, ¿verdad?, de la división de la casa. Los más jóvenes ya no, ¿verdad? No vieron eso. Ahí se colocaba ese zapato amarrado por los cordones, ¿verdad?, para un día que fuera especial, o si alguien por una necesidad muy grande necesitaba el préstamo de ese zapato. De allá acá ha llovido mucho, naturalmente, y descubre las edades de muchos de nosotros, pero para decir con ello que hoy tenemos otros niveles y otras costas de vida mucho más altos. Y sin embargo, nuestro corazón va como muchas veces herido, confundido, en la oscuridad, con tristeza, cabizbajo. Y reitero y concluyo con ello, Cristo es la respuesta. Y hoy lo dice de la manera más perfecta, que Él es camino, verdad y vida. Que nos bendiga el Señor abundantemente. Amén.